todas las clases. A ver, ¿quién me puede dar un pequeño resumen respecto a lo que hemos trabajado en la clase pasada? A ver, ¿quién me puede? Ámbar, que estuviste en la clase pasada, Luz Mary, Yelsi, Diana, a ver, ¿qué me pueden decir? Un pequeño resumen respecto a lo que hemos trabajado en la clase pasada. Mil buenos días. La clase pasada no pude entrar porque no había señal en mi celular y me botaba en el sistema y no entré. Yulisa, yo el sábado que pasó no ingresé a clases por motivo de lluvias y no tenía luz en mi casa. Ah, ya entiendo. A ver, Ámbar, tú sí estuviste presente. O Kiara Nicole, Santos. Lo siento mucho, profesora. Yo estuve, pero a la mitad de la clase se me acabaron los datos y tuve que salirme. Ay, ya, ya. Pero a ver, ¿hasta dónde estuviste? ¿De qué estábamos hablando? Ámbar. Hasta la parte donde estuviste, ¿de qué estuvimos hablando? Fue así como no escuché bien porque me tuve que salir, profesora, de la clase. Yo le avisé al manda los enlaces, yo le dije. Ah, ya, bueno, me parece que te vi hasta una parte. Bueno, me imagino que no me logras escuchar muy bien. A ver, ¿quién más? Yelsi. Lo que pasa que para acá Trujillo había llovido de los huaicos, todo eso, no cogía bien la señal de entré, pero después se me botó, no pude, no sé de qué clase habrán tratado. Ya, a ver, bueno. Les voy a entender por esta semana, chicas, porque no todas me pueden agarrar con el mismo, con la misma justificación. Yo sé quiénes estuvieron y quiénes no. Ya, y al menos hasta la parte donde estuvieron, me gustaría que me dijeran qué es lo que entendieron. ¿Ya? Y si no, ya saben que pueden visualizar esta clase que tenemos de manera grabada en el YouTube. Así que no hay excusas, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, hablando referente sobre el tema de la sílaba. A ver, ¿qué me pueden decir de la sílaba? ¿O qué será la sílaba para ustedes? ¿Qué entienden por la palabra sílaba? ¿Mm? Las vocales. Puede ser, a ver, ¿qué más? ¿Qué más pueden decirme qué es la sílaba? ¿Será solamente las vocales? ¿O qué será? Es donde se pueden separar nombres por por ejemplo, que digamos casa, ¿cuántas sílabas tiene? Ya, muy bien, Luz Mary. A ver, Liz y Judith.
Lizzie Judith. Lizzie Judith, bueno, me parece que no está en la clase. Diana del Pilar. Diana del Pilar. Diana del Pilar. Ámbar Franco. A ver, recuerden que yo asistencia registro siempre y cuando me participen, ¿ya? Si no me participan, a mí nunca estuvieron en mi clase. Es como cuando pronunciamos dos sílabas en una sola palabra. Por ejemplo, carro. Ya. A ver, cuando nosotros vamos a hablar, muy bien Ámbar, muy bien Luz Mary, el resto no me respondió, me parece que no está. A ver, cuando nosotros hablamos de la sílaba, vamos a hacer referencia a aquel grupo, a ese grupo de palabritas que nosotros pronunciamos en un solo golpe de voz, en un solo impulso, ¿cierto? En las cuales vamos a identificar de qué palabras está compuesta. Esa es la sílaba, ¿ya? El sonido o grupo de sonidos que nosotros producimos en un solo impulso de las palabras, ¿ya? Por ejemplo, tengo la palabra biblioteca. Este es el proceso en el cual, cómo nosotros nos iniciamos para escribir, por ejemplo, ¿no? Te empiezan silabeando letra por letra para que tú puedas comprender con qué letras está compuesta. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo bi, tú automáticamente puedes decir que está con la B y con la I, porque ambos sonidos se están manifestando, ¿ya? Pero hay tipos de sílaba, ¿ya? Según la cantidad, según su tonalidad, ¿sí? Según su cantidad. Por ejemplo, pan. ¿Cuántas sílabas tiene? Un solo ¿Cómo? Miss, un solo sonido. Ya, ¿cuántas sílabas? Una sola. Sílaba. Una sola sílaba, ¿ya? Pan tiene solamente una sílaba. ¿Ya? Ahora, si tiene una sola sílaba, ¿cómo se le denomina? ¿O cómo se le denominará? ¿Mm? ¿Cómo se le denomina aquella palabra que tiene una sola sílaba? Chicas. Monosílaba, profesora. Monosílaba. ¿Ya? Se le denomina monosílaba. Chicos, no necesitan ir al internet, digan lo que ustedes consideren, chicos, ¿ya? Si se equivocan, estamos para corregirlos. Ahora, yo tengo la palabra panes. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos, Miss. Tiene dos sílabas. Dos sílabas. Y a las palabras que tienen dos sílabas, ¿cómo se les denomina? Visibilas, Miss. Visibilas. Bisílaba. Bisílaba. Bisílaba, ¿ya? Bisílaba. Ahora, pantalón, ¿cuántas sílabas tiene?
1, 2, 3 o 4. 3, Miss. 3. Pan, ta, Long. long. ¿Y cómo se le denomina? Como Como trisílabo. Trisílaba. ¿Ya? Se le denomina trisílaba. Ahora, pantalones, ¿cuántas sílabas tiene? 4, Miss. Tiene 4. 4. Pantalones. ¿Y cómo se le conoce? ¿O cómo se le denomina? Chicos, Como trestasílaba. ¿trestasílaba? ¿Cómo se le denomina? Como trestasílabas. No, se le denomina tetrasílaba. ¿Ya? Tetrasílaba. Ahora, pero esta forma de nosotros pronunciar la palabra, ¿sí? O mejor dicho, de retener que recordarnos, esta forma de cuánto es de una sola sílaba, cuánto es de 2 sílabas, nosotros, para no caer en esa dificultad, porque a veces, o mejor dicho, muchas veces es un poco dificultoso, ¿cierto? Recordarnos. ¿Cómo se le denominará a las palabras que tienen más de 2 sílabas de manera general? ¿Mm? ¿Cómo se le denominará? Chicas, Gil Garces. Gil Garces. Santos. Sí, Miss. A ver, Gil Garces. ¿No puedes repetir, Miss? ¿No lo puedes repetir, no, por favor? Ya, muy bien. A ver, Diana del Pilar. Diana del Pilar. Diana del Pilar. Bueno. Santos Rosaura. Santos Rosaura Cotrina. Presente. A ver, Santos. ¿Me puedes decir a partir de 2 sílabas en adelante cómo se le denomina este tipo de palabras de manera general? ¿Cómo? ¿Cómo se le denomina de manera general a las palabras que tienen más de 2 sílabas? De 3 sílabas. Tetrasílaba. No, Tetrasílaba. ¿No? no, Trisílaba. no. A ver, gracias, Santos. A ver, la pregunta es esta. ¿Cuándo o con qué nombre se le conoce a las palabras que tienen más de 2 sílabas? ¿Por qué les digo esto? Porque les decía que es un poco fastidioso el hecho de nosotros, por ejemplo, tratar de interpretar palabras, o mejor dicho, de recordarnos los nombres, ¿cierto? Pero hay un nombre en particular que nosotros le debemos dar para no tener inconvenientes, a los cuales se les denomina, a partir de 2 sílabas a más, se le denomina polisílaba, ¿ya? Ya que poli significa varios. Entonces, ¿qué representa? Varias sílabas.
A eso se refiere, y chicas, ténganlo en cuenta. ¿Ya? A eso se refiere. Muy bien, entonces, cuando ustedes, por ejemplo, en la misma dificultad que han tenido hoy día, ¿no? Se les diga, por ejemplo, ¿cómo se le denomina la palabra que tiene 4 sílabas? Ustedes se pongan a pensar o quizás quieran todavía buscar en el internet y no. Eso es, para no tener ese inconveniente, podemos decir que se le denomina polisílaba, que se representa a la simbolización de varias sílabas, palabra que tiene varias sílabas. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Hasta aquí alguna duda? Hasta ahí no, Miss. Ya. Muy bien. Ahora, eso es la clasificación o esa es la clasificación de la sílaba según su cantidad, según la cantidad de sílabas. ¿Ya? Ahora, Misma consulta. ¿cómo? Una consulta. El polosílaba se le conoce, por ejemplo, de 3 a más palabras, a más sílabas, es todo polisílabo. Sí, cuando nosotros tenemos palabras que tienen más de 3 o 2 sílabas, vamos a decirle polisílaba. ¿Ya? Ahora, no quiere decir que ese es su único nombre. Claro está que una sílaba que tiene 3 sílabas se le conoce como trisílaba. Pero a veces es un poco engorroso y no siempre nos lo recordamos, siempre pasamos por lo más práctico, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, si a ustedes les dan ejercicios, por ejemplo, de una palabra y tiene varias sílabas o más de 3 sílabas, tú puedes decir que esta es una polisílaba, según su cantidad. Pero para ello tenemos que ver cuál es la pregunta en sí, porque si te dice en un examen, mencióname según la cantidad, cómo se le denomina a esta palabra que tiene 4 sílabas. Ahí sí me tienes que colocar el nombre en específico. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra consulta? No, Miss. Ya, muy bien. Ahora, ya que no hay duda, seguimos. Ahora, como toda palabra, como todo tema, la sílaba va a tener su propia estructura, que lo vamos a trabajar el día de hoy. Va a estar compuesta por una cabeza, por una cima y por un coda. Nosotros hablamos la cabeza, recuerden que aquí vamos a analizar sílaba por sílaba, no por palabra, ¿ya? Sino por sílaba. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, la palabra coro tiene 2 sílabas, entonces tendría que analizar la sílaba co y la sílaba ro, ¿ya? Ahora, ¿qué es la cabeza? La cabeza es la parte inicial de la sílaba, ¿ya? Que va a estar conformada por la consonante. Sí o sí, para yo decir que es cabeza, debe de ser una consonante y debe de aparecer al inicio de mi sílaba, pero no de la palabra, sino de la sílaba. Por ejemplo, en la palabra coro, ¿cuáles son cabeza? Oh, La O, ¿qué les acabo de decir? Que la cabeza siempre va a ser representada por ¿qué? Miss, la palabra consonante de la última es ro. No. La pregunta es, en la palabra coro, analizo primera sílaba, la sílaba co. ¿Cuál es la cabeza? La C. La C. Muy bien. ¿Y en la ro? En la ro es la O. R. Miss, ¿es la R?
La R. La R es la cabeza, chicos. Les acabo de decir que para que cumpla la función de cabeza, uno debe de estar ubicado antes de la cima, que es la vocal. Y otro que siempre va a ser una consonante. No puede haber una cabeza con vocales, ¿ya? O con de manera literal. Sino deben de ser constantes, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de cabeza o de la estructura de la sílaba que tiene cabeza, hay dos formas, simple y compuesta. Cuando hablamos de cabeza simple es cuando solamente dentro de cada una de las sílabas va a haber solamente una consonante por cada una de ellas. Y por ejemplo, yo tengo la palabra cloro. Primera sílaba clo y segunda sílaba ro. Ahora, la palabra cloro, clo, tiene dos sílabas. La sílaba clo tiene dos consonantes. ¿Cuál es la cabeza, chicos? La cabeza es ¿Es? La ro. No, recuerden que el análisis es sílaba por sílaba. ¿Ah? La R. ¿Solo la R? Esa es en la segunda sílaba. En la primera sílaba, ¿cuál es la cabeza? CR. CL, ¿cierto? Esa es la cabeza. ¿Pero qué tipo de cabeza será? ¿Simple o compuesta? Compuesta. compuesta. Compuesta, porque tienes dos consonantes, ¿cierto? Y en la segunda sílaba, que es la ro, ¿qué tipo de cabeza tenemos? ¿Y cuál es? Simple. Simple. Exacto. Entonces, una sílaba tiene cabeza compuesta y en la otra tiene cabeza simple. Y siempre va a ser representada por una consonante. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí todo claro con la cabeza? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, la cabeza va a estar conformada por una consonante, ya sea simple o compuesta. Y la estructura de cuando hablamos de la cima es de naturaleza vocálica. Siempre, siempre va a ser una vocal. Ya nunca va a cambiar, nunca va a ser una consonante. La cima siempre va a ser una vocal. Ya. Muy bien. Entonces, en la palabra coro tiene dos sílabas, la co y la ro. Primero, ¿cuál es la cabeza, dijimos? La C. La C. Muy bien, la C. ¿Y la O? ¿Qué sería la O? La compuesta. No, Simple. ¿qué sería? ¿Ah? ¿Qué sería la O, chicos? Ya tenemos cabeza. ¿Qué le seguiría? La cima, mis. La cima, porque siempre es una vocal. Y en la segunda sílaba, ¿cuál es la cima? La O. La O también. ¿Y la cabeza? La C. La R. La R. La R. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es respecto a la cima. Tenemos cabeza y cima. Cabeza va al inicio, como ustedes se dan cuenta, y la cima siempre es una vocal.
El coda también siempre va a ser una consonante, pero ¿cuál es la característica? De que el coda siempre va a estar después de la cima, al final de la sílaba. Pero entre la cabeza y la coda, el coda y la cima, cabeza y coda son opcionales. La cima es obligatorio. Ya, mejor dicho, ¿qué quiere decir ello? Que cabeza y coda puede que aparezcan en algunas sílabas o en algunas palabras que tengan los tres elementos, pero hay sílabas que solamente van a tener cabeza o cima o pueden tener cima y coda, nada más. ¿Ya? Por ejemplo, en la palabra coro tiene dos sílabas. En la primera sílaba, que es co, ¿tiene coda? No tiene. No tiene. Por eso decimos que es opcional. Gracias. Que es opcional. Ahora, en el ejemplo, tenemos coda simple y coda compuesta. Cuando hablamos también de coda simple y coda compuesta, simple es lo mismo que decir cabeza simple, que va a ser una sola consonante. Y cabeza compuesta cuando vamos a tener dos consonantes. Pero al final, eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en la palabra carta, tiene dos sílabas. La C, ¿qué será? Cabeza. La C es cabeza. La A, Cima. cima. ¿Y la R? Coda. ¿Cómo? Coda. Coda. Exacto, coda. En la primera sílaba tenemos los tres elementos, cabeza, cima y coda, pero en la segunda sílaba, la T, ¿qué es? En la T es compuesta. No, la T, ¿qué es? Cabeza, cima o coda. Coda. No. Es ¿Qué es cima. la T? No, Cima. no me adivinen, chicas. Hemos dicho que cabeza y coda siempre es consonante. La cima siempre es una vocal, no puede ser cima. La T, chicas, en la segunda sílaba de la palabra carta, ¿qué es? Cabeza, Es coda o cabeza. cabeza, porque está al inicio, pues chicas, está antes de qué? De una vocal, la A, ¿qué será? La será cabeza. No. ¿Cómo la A va a ser cabeza? La A es cima. La A es cima, chicas. ¿Por qué? Porque siempre la cima, ¿qué cosa va a ser? Una vocal. Nunca va a ser una consonante. ¿Ya? Ahora, acá tenemos coda en la segunda sílaba. Sí, Miss. A ver, vean, chicos. Tenemos dos sílabas, carta. En la primera tenemos cabeza, tenemos cima y también tenemos coda. En la segunda tenemos cabeza y cima. ¿Tenemos coda también? ¿Cuál es la coda que yo no lo estoy viendo, creo? ¿O me estoy Miss, en confundiendo? la segunda tenemos cabeza. Ya, sí, tenemos cabeza. ¿Qué más? Cabeza y cima. Cabeza y cima nada más. No tenemos coda, chicos. ¿Cierto? Sí. No tenemos, exacto, coda. Por eso decimos que es opcional, ¿ya? La cabeza y el coda es opcional porque no siempre van a aparecer en todas las sílabas. Pero por si se han dado cuenta, la cima sí va a aparecer. La cima sí es obligatoria. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer la siguiente actividad, ¿sí? Para ello les voy a dar 6 minutos para que lo puedan desarrollar, ¿sí?
ustedes y luego yo voy a llamar aleatoriamente a cualquiera de ustedes para que me indique cómo lo ha silabiado, cuántas sílabas tiene y cuál es su estructura. ¿Ya? A ver, a trabajar. A trabajar, chicos.
Muy bien, suficiente tiempo, chicos. Vamos a empezar. A ver. Con Yelsi Paola Rodríguez. ¿Terminaste? Todavía, mis. Luz Mary. Miss, en Ya, agregar, a ver. Agregar. ¿Cuántas sílabas agregar tiene? es Primero, a ver, yo te voy a hacer las preguntas, ¿sí? Agregar. ¿Cuántas sílabas tiene? Ya, 3, tiene, a ver, vamos a ver, 3 sílabas. A ver, un ratito. Agregar. Ya, agregar. Muy bien. En la primera sílaba, ¿qué tenemos? la A es la cabeza, Ya, la A es la cabeza. y la A es la cabeza, la G A ver, la es A es la cima, cabeza. ¿Todos concuerdan con sí, Luz Mary? Sí, nada en la cabeza. ¿Están seguros, chicos? ¿Qué hemos dicho que es la cabeza, chicos? Ah, me parece que no me están prestando atención, ¿ah? ¿La cabeza puede ser una consonante? No, profesora, solamente puede ser la G. A ver, entonces, ¿la A qué es? la A es cima, Miss, La A es cima, cima. Ahora sí. La A es cima. A ver, un ratito se me ha colgado. Ya, a ver. La A es cima, no es cabeza. ¿Ya? ya, Ahora, en la segunda sílaba, solamente eso tenemos en la primera sílaba. En la segunda sílaba, que es la sílaba gre, ¿qué tenemos? en la segunda sílaba es la cabeza, ¿Cuál es la cabeza? la G, ¿La G nada más? o sea, todo pues mi, la gre, Ya, me tienes que especificar así, pues. ya Miss, la gre es la cabeza, La cabeza. La E. ¿qué dice? La E. ¿Qué es la E? La E, Sí. codo, ¿Mm? ¿Cómo? ¿Qué es la E? agregar, la E es cabeza, No me adivinen. Recuérdate de la teoría.
¿Qué hemos dicho? La E puede ser cabeza si ya me dijiste que es cabeza. La G y la R. ¿La E qué será? La E es codo. No. Ayuden a su compañera. ¿Qué será la E? ¿Cómo va a ser un coda? Si hemos dicho que la coda es una consonante, no una vocal. La E es una vocal. ¿Saben cuáles son las vocales, verdad? La A, la E, la I, la O y la U. La E es una vocal. ¿Qué será? Cabeza, cimo, coda. ¿Mm? ¿Qué será la E, chicas? Es una vocal. ¿Qué es? Cima, profesora. Es la Miss. cima. ¿Ya? Siguiente sílaba, la G, ¿qué es? La G es Está al inicio, cabeza. guíense de la educación. Cabeza. Cabeza. La A, Cima. la A es Cima. cima. La A es cima. ¿Ya? Ahora, la R, ¿qué será? La R es coda. La R es coda. Coda. Coda, sí, muy bien. La R es coda. Muy bien, gracias Luz Mary. Hay que practicar más, ¿ah? Ahora, a ver, Gil Garces. Sí, Milena. A ver, Gil Garces. ¿Me escuchó? Sí, me escucho. Ya, a ver, la palabra convertir, ¿cuántas sílabas tiene? Tienen 3. Tiene 3. Convertir. Primera sílaba, igual como tu compañera. La C, ¿qué es? Cabeza. La C es cabeza. La C es cabeza. La O. La O, ¿qué será? La Cima. O es cima. La O es cima. ¿Ya? La O es cima. La N. La N. La N. Gil Garcés. La N. Coda. ¿Será? Coda. Coda. Muy bien. En la primera sílaba observamos que tenemos todo, ¿verdad? Ya. En la segunda sílaba, ver, ¿qué tenemos? Ver. La V, ¿qué es? Cabeza. Cabeza. La E, Encima. la E es cima. ¿Ya?
La E es cima. La R. Coda. La R es coda. ¿Ya? La R es coda. Muy bien. Siguiente sílaba. Tir. ¿Qué tenemos? La T. Cabeza. Tenemos cabeza. La I. Cima. La I es cima. ¿Y la R? Coda. La R es coda. ¿Ya? La R es coda. Muy bien, Gil. Muy bien, gracias. Lizzy Judith. Lizzy Judith. Te escucho. ¿Puedes activar tu audio? Lizzy Judith. Activa tu audio, por favor. Sí, Miss, Lizzy. forma, ¿verdad? Tiene 2 sílabas. Ya. Forma tiene 2 sílabas. Forma. Ahora, en la primera sílaba, for, ¿qué tenemos? A ver. El eje sería cabeza. Cabeza, ya. El O La O. sería coda. La O sería coda. La R. La R, cima. Cima. Ya. Siguiente sílaba, la M, ¿qué es? Cabeza. La M es cabeza. La M es cabeza. La A. Cabeza. Cima. La A Cima. es cima. Muy bien, excelente, Lizzy. Ya Ámbar recibí. Franco. Ámbar. Profesora, seleccionar, la primera es cabeza. La A ver, segunda, antes de ello, ¿cuántas sílabas tiene? tiene 4 sílabas, profesora. A ver, vamos a ver. Leccionar. Muy bien, seleccionar. Primera sílaba, la S, ¿qué tenemos? Cabeza. Ya, la E, ¿qué será? Cima, profesora. Muy bien, tenemos cabeza y cima. Luego, ¿qué tenemos en LEC? Coda, profesora. Ah, no, perdón, cabeza. ¿Cuál es la cabeza? La L. ¿Cómo? La letra L. L. La L. ¿La E qué será? Cima. La E es cima. La C. Coda. La C es coda. En CIO, ¿qué tenemos? La primera es cabeza. La La C ya. segunda La I. es cima. Ya. Cima, profesora. La O. La O. Cima. Cima. Los dos son cima.
Ya tenemos cabeza y cima, pero cima con puesta. ¿Ya? Sí. ¿Qué tenemos? En la N es cabeza. Ya. La A. Cabeza, profesora. La A. La A, ¿qué será? La A es cima. Cima. Ya. ¿Y la R? Y la última es coda. Es cima. Muy bien. Es coda, no cima. Coda. Sí, ¿Ya? es coda, profesora. Muy bien. Es coda. Cabeza, cima y coda. ¿Ya? Cabeza, cima y coda. Muy bien. Excelente, Ámbar. A ver, ¿quién falta? Por último, Diana del Pilar. Diana. ¿Escuchas? Bueno, parece que no me logra, no puede hablar, creo. Kiara Nicole. Tiene 5. A ver, Profesora. computadora. Computadora, ¿cuántas sílabas tiene? 5. Tiene ya 5. A ver, vamos a ver. Com, u, ta, do. Muy bien. Primero, ¿qué tenemos? Cabeza. Ya, la C es cabeza. La O, Cima. cima. Y la N, digo la M. Codo. Coda, muy bien. Siguiente sílaba, la pu. ¿Qué tenemos? Cabeza. Ya, ¿cuál es la cabeza? La P. Ya, ¿y la U? La C. Cima. Cima. En la ta, ¿qué tenemos? Coda no. No, Cabeza. cabeza, ¿y qué más? Cima. Cima. En la do, Cabeza. ya, la D, ¿y la O? Cima. Ya. En la ra, ¿qué tenemos? Codo. No, Cabeza. cabeza, ¿y la A? Cima. Cima. Muy bien, chicos. ¿Fácil o difícil? Me captaron, me parece, ¿verdad? Claro, profesora. Muy bien, chicos. Bueno, el día de hoy nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Las últimas 3 palabras queda como actividad para que ustedes sigan reforzando lo que acabamos de hacer, ¿sí? Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho, ¿sí? Ya, chao, profesora. Hasta luego. Mano.